entonces al comienzo, ¿verdad? Una pequeña introducción a lo que va a ser el tema, que es la inteligencia artificial en la educación. Como les mencioné, la idea no es entrar bien en profundo al tema de la inteligencia artificial, de tecnología que componen las inteligencias artificiales. Simplemente pues quiero traerlo a modo general como tecnología, ¿no? Y un poco que entendamos cuáles son esos elementos cuando hablamos de inteligencia artificial que tenemos que considerar. Vamos a comenzar con que la inteligencia artificial no es una sola cosa, ¿verdad? Inteligencia artificial tiene muchos componentes y lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, las herramientas que yo utilicé para generar esos 3 clips que ustedes vieron en la dinámica, son herramientas que se definen bajo las tecnologías de inteligencia artificial generativa. Y eso lo vamos a explicar un poco más adelante porque básicamente ese tipo de inteligencia artificial es la que se está utilizando y a la cual le podemos sacar provecho de manera inmediata por lo accesibles que son. Algunos conceptos claves, ¿no?, de lo que es la inteligencia artificial y que están relacionados a la definición. Si tratamos de un poco simplificar lo que sería definir la inteligencia artificial, lo podemos pues, mencionar como una rama, ¿verdad?, de la informática o de las ciencias de computación, que se centra en crear sistemas que van a ser capaces de realizar tareas o de emular la forma, ¿verdad?, en que los humanos realizamos tareas requiriendo la inteligencia humana. Así que en este sentido, lo que se busca es emular lo que ya, ¿verdad?, lo que ya nosotros llevamos desarrollando por años, por siglos, que es, ¿verdad?, dentro de la evolución, pues la inteligencia humana. Hay muchos elementos más allá de simplemente copiar eso o intentar copiar esos procesos que se llevan a cabo en el cerebro humano para trabajar con la inteligencia artificial, y por eso les traigo algunos conceptos para pues, mencionarlos y que tengamos la idea de que todo esto tiene parte con la inteligencia artificial y nosotros solamente estamos viendo una porción muy diminuta de todas las capacidades que tiene la inteligencia artificial. Vamos a comenzar con el Machine Learning, que es uno de los conceptos que también se ha estado hablando muchísimo, ¿verdad? Que a veces se traduce como aprendizaje automático, también tiene otras traducciones, pero particularmente Machine Learning lo podemos entender como subconjunto de inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan de los datos. Y parte de lo que estamos viendo en el mercado con todas estas con los desarrollos que se están llevando a cabo también, está basado en lo que es el Machine Learning, ¿verdad? O este aprendizaje a base de datos. También hay otro elemento a considerar que es el Deep Learning. Este es mucho más avanzado y este trabaja con redes neuronales, y también pues ahí añado un poco, ¿verdad?, la definición de lo que son redes neuronales, porque cuando vemos, cuando leemos, cuando escuchamos sobre estos temas de inteligencia artificial, estos términos aparecen, ¿verdad?, y son parte de la conversación. Es importante que los entendamos. Y estas redes neuronales, pues realmente son sistemas integrados en la estructura, ¿verdad? O perdón, sistemas que están inspirados en la estructura del cerebro humano y trabaja precisamente con todas esas conexiones de datos. También tenemos lo que es el pensamiento del lenguaje natural, y básicamente es la interacción entre computadora y el lenguaje humano. Hay otro tipo de concepto, ¿no?, de tecnología que viene a ser lo que se llama la visión por computadora, que va a interpretar lo que es el mundo visual a través de imágenes y videos. Tenemos nuestra inteligencia artificial generativa, que es la cual vamos a estar trabajando y en donde nos vamos a estar enfocando en esta mañana, que básicamente es la capacidad de la inteligencia artificial para generar contenido nuevo
y lo estoy colocando súper resumido porque vamos a desarrollarlo a través del webinar. Y finalmente, el aprendizaje supervisado y no supervisado, que son diferentes enfoques para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial generativa y cómo funciona? Que es lo importante, ¿verdad? Para tratar este tema desde la parte educativa. Pues la inteligencia artificial generativa o el Gen AI o la IA Gen es una tecnología que parte, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, que realmente se enfoca en crear o en generar, debo decir, generar contenido en respuesta a indicaciones o a lo que normalmente le llamamos prompts, ¿verdad? Utilizamos el término en inglés de prompts, que son las peticiones, el texto que nosotros ingresamos en estas herramientas de inteligencia artificial generativa para darle una instrucción. Y a base de esa instrucción genera contenido en diferentes formatos. Este tipo de inteligencia artificial utiliza algoritmos y modelos de aprendizaje automático, como por ejemplo los LLM o los Large Language Models, ¿verdad? O los modelos de lenguaje largos o grandes. Y son también utilizan transformadores generativos preentrenados. ¿Para qué utilizan esto? Para analizar y, ¿verdad?, establecer patrones de datos. Y de esa manera, la inteligencia artificial generativa puede generar los diferentes tipos de contenido. Y esto puede ser tanto texto, imágenes, videos, como el que acabamos de, ¿verdad?, los que acabamos de ver en esta mañana, música, código y muchos otros contenidos. Una de las limitaciones que se ha estado viendo, ¿no?, y que se ha estado estudiando también, es que la inteligencia artificial generativa, quizás contradictorio a lo que pensamos, no genera nuevas ideas, sino que está siempre haciendo conexiones, está enlazando sobre la información que ya tiene. Y esto pues puede ser un desafío porque aquí entran entonces consideraciones como la veracidad, la validez, la precisión del contenido que se está generando. Estos modelos de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ChatGPT, que es una de las herramientas que se habla mayormente desde los medios y en todos los ámbitos, que no es la única, pero es una de ellas y es de la que más se ha estado hablando, pues utilizan estos transformadores de uso general y estos modelos de lenguaje, y estos se entrenan con grandes cantidades de datos para que puedan generar estas respuestas que sean coherentes y consistentes en el contexto, ¿no? Y este elemento del contexto va a ser algo bien importante que también vamos a estar enfatizando mucho cuando estamos trabajando con este tipo de herramientas, porque las indicaciones o los prompts tienen que tener unos elementos para poder generar un resultado mucho más específico y mucho más cercano a lo que nosotros queremos generar a través de esas herramientas. En el caso de ChatGPT, como les mencioné, ChatGPT realmente está como tecnología desde el 2018. Lo que pasa es que nosotros a través de los medios, ¿verdad? Y con el auge que entra ChatGPT al mercado, entra unos años después. Pero desde el 2018 se ha estado trabajando con este tipo de tecnología y fue una de las herramientas que hizo ¿verdad? Que provocó que la inteligencia artificial generativa fuera accesible. Al lograr eso, entonces ocurre un desarrollo, un auge en el desarrollo de sistemas similares de otras compañías. Por ejemplo, sale ChatGPT y entra entonces Google en la competencia y generó BART, que ahora se llama Gemini. Microsoft entra también, adopta el modelo de GPT y entonces genera lo que se llama Copilot. Está Llama, Jasper,
tenemos también a Mistral, que es de Europa, y hay muchos otros, ¿verdad? No los voy a, son muchísimos. Así que, pero realmente lo que hace ChatGPT es que pone en el ojo público, y bueno, la compañía OpenAI, ¿verdad? Pone en el ojo público la atención a este tipo de tecnologías y abre la puerta para el desarrollo de tecnologías similares, pero con diferentes capacidades, diferentes características, y también diferentes modelos. No todos los modelos, o sea, no todos los chatbots o todas las herramientas que nosotros tenemos acceso de inteligencia artificial generativa están basadas en GPT, ¿verdad? Hay diferentes modelos, pero usualmente el que más se menciona es GPT. Así que realmente la inteligencia artificial generativa tiene un poder, ¿no? También tiene un enganche para poder generar contenido de manera bastante sencilla, bastante fácil y es súper versátil. Ahora, dentro de todo lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy, siempre vamos a tener en mente varias consideraciones. Uno, las limitaciones que pueden tener estas herramientas. El otro elemento son las imprecisiones también que pueden tener estas herramientas. Y luego, desde el espacio educativo, pues nosotros cómo los podemos trabajar, cómo podemos atender esas consideraciones y de qué manera podemos integrarlo efectivamente en los procesos, ¿no? Y al final, pues va a ser una decisión de qué se integra, cómo se integra y hasta qué punto, y eso pues lo vamos a estar viendo durante esta mañana. Un poco de la trayectoria, ¿no? De lo que ha sido la evolución de la inteligencia artificial. Desde 1960 se han estado desarrollando los primeros sistemas de tutoría inteligentes y aquí pues estoy más enfocada en lo que ha sido el trabajar el tema de la inteligencia artificial en la educación. Ya en los 80 se hace una introducción de los sistemas expertos en educación. En el 2000, ya para la década del 2000, empezamos a ver avances en lo que es el aprendizaje automático y adaptativo. Y ahora en la actualidad, pues que estamos utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, particularmente aquellas generativas, para llevar a cabo procesos de personalización del aprendizaje o mejorar incluso la gestión educativa y académica. ¿Verdad? Un poco para que tengamos una idea de que la inteligencia artificial lleva muchísimas décadas en desarrollo, también lleva muchísimas décadas insertándose en lo que son los procesos educativos. En el caso de los tipos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial la vamos a clasificar en tres tipos principales. Y estos van a estar más definidos por la capacidad para aprender y para realizar tareas. Tenemos lo que se conoce como la inteligencia artificial débil o estrecha, y esta simplemente se enfoca en realizar una tarea en específica, pero de manera eficiente. Y aquí nosotros podemos pensar en los asistentes virtuales, por ejemplo, un ChatGPT, un Google Assistant, un Siri, un Alexa. Son herramientas que están, ¿verdad? Que están integradas dentro de los elementos de inteligencia artificial, pero están muy sencillos, ¿no? Es un desarrollo muy básico, muy específico, muy enfocado en ciertas tareas en específico. ¿Tenemos acceso a este tipo de inteligencia artificial? Sí, tenemos acceso con herramientas como por ejemplo ChatGPT, Poe, Microsoft Copilot y todas las que están básicamente enfocadas en cualquiera de los modelos, GPT, Llama, que están, ¿verdad? Desarrolladas para generar tipos de contenido en específico para realizar tareas específicas. Tenemos el segundo tipo de inteligencia artificial, que viene a ser la inteligencia artificial general o el AGI. Y esta tiene la capacidad de realizar diferentes tareas que están relacionadas a, ¿verdad?, las tareas cognitivas humanas. O sea, este tipo de tecnología de inteligencia artificial aprende y entiende como un ser humano. ¿Tenemos acceso directo a este tipo de inteligencia artificial? No.
está en fase de investigación. Sí, podemos ver unos productos que se están desarrollando con este tipo de inteligencia artificial, pero todavía no es un tipo de inteligencia artificial abierta comercialmente para nosotros trabajar con ella directamente, como por ejemplo la inteligencia artificial débil o el narrow AI. Y luego tenemos la superinteligencia, ¿no? La IA superinteligente, que básicamente sería una inteligencia artificial que supera las capacidades cognitivas humanas en todos los aspectos. Esto es a lo que se aspira, ¿no? Y hay muchos exponentes que han estado hablando continuamente en los medios, como por ejemplo Sam Altman, que es uno de los creadores la fundadora y creadores de lo que es ChatGPT, pero también de la compañía OpenAI, por ejemplo, Elon Musk, con todas sus ideas tan revolucionarias o controversiales como puedan ser, también ha hablado mucho sobre lo que puede ser la inteligencia, la superinteligencia. El CEO de NVIDIA también ha hecho muchas charlas sobre los desarrollos en la computación con la superinteligencia y muchos de ellos ponen en perspectiva que lo más probable es que ya antes del 2030-2035 estemos viviendo en un mundo donde la superinteligencia sea parte de nuestras vidas, ¿no? Y claro, pues están los entusiastas de este tipo de desarrollo y también están aquellas personas que son un poco más conservadoras, aquellos que tienen un poco más de preocupación sobre otros aspectos que se pueden afectar con el desarrollo de este tipo de tecnología y pues que han levantado bandera sobre cómo esto se puede un poco pausar o tomar con mayor calma y considerar todos los elementos que se estarían afectando con el desarrollo de estas tecnologías desde los pensamientos, ¿verdad?, más conservadores o más parcialmente trabajando con las preocupaciones sociales, éticas, de salud, económicas, ecológicas también, que es uno de los temas que ha estado saliendo últimamente sobre la investigación con el desarrollo de la inteligencia artificial, los recursos naturales que se necesitan para poder sostener este tipo de tecnología son preocupantes cuando pensamos entonces en el efecto que eso pueda tener en el medio ambiente. Si nos vamos entonces a enfocar en la parte de la educación, pues a qué tipo de tecnología nosotros, de tecnologías de inteligencia artificial, nosotros tenemos acceso. La mayoría son aquellas que están dentro de esta categoría de inteligencia artificial débil, ¿verdad? O el narrow AI, porque se utiliza para tareas específicas, por ejemplo, asistentes virtuales como ChatGPT o Copilot, para creación de contenido educativo, para evaluación automatizada, para personalización del aprendizaje. Cada una de esas herramientas tiene unas funciones, unas características y desarrolla o se pueden trabajar unos productos en específico. No hay una herramienta que lo haga todo o que lo cubra todo desde un solo espacio, sino que complementamos con diferentes herramientas porque todas tienen algunos elementos. También tenemos acceso a modelos de lenguaje avanzado. Sabemos que ya tenemos herramientas que están basadas en el modelo de GPT, GPT-4, 4.1, que básicamente están desarrolladas para generar contenido o para darnos asistencia en todo este quehacer educativo. Y hay unas herramientas, ¿verdad? O unas categorías dentro de este tipo de herramientas de inteligencia artificial que son especializadas para la educación. Si pensamos, por ejemplo, en un chatbot o en un asistente virtual como ChatGPT, Poe o Copilot, pues son generales, no tienen un enfoque educativo. Sin embargo, hay otras herramientas que sí están desarrolladas y diseñadas bajo un enfoque educativo, por ejemplo, para la planificación de cursos. Hay muchísimas herramientas con inteligencia artificial para llevar a cabo desde la planificación de una lección, planificación de una unidad temática, de módulos para nosotros trabajar diferentes temas con nuestros estudiantes, también para generar evaluaciones. Casi todas son para generar evaluaciones automatizadas, o sea, tipo quizzes o exámenes
ya automatizados, incluso la mayoría de estas herramientas tienen integración, ya sea con cliente de Microsoft, o sea, con una cuenta de Microsoft podemos acceder a muchas de estas herramientas sin tener que crear una cuenta nueva específica para cada una de ellas. Otras tienen conexión, ¿verdad? O se sincronizan con las cuentas de Google, o sea, una cuenta de Gmail, pues lo mismo, podemos utilizarla para acceder a estas herramientas sin necesidad de generar una cuenta nueva. Hay otras que están integradas en plataformas, por ejemplo, hay herramientas que se pueden integrar a plataformas de videoconferencia, hay herramientas que se integran directamente a nuestros gestores de correo electrónico o a nuestros calendarios también, y todas esas herramientas están especializadas, ¿verdad?, para manejar esas tareas en específico. En la actualidad, ¿verdad? Lo que se ha estado desarrollando para la educación, tenemos 4 áreas principales y cuando miramos toda la investigación que se ha estado llevando a cabo desde el 2020 hacia el presente, la mayoría se enfoca en una de estas 4 áreas. La primera es la que le llaman personalización del aprendizaje. Y aunque en mi caso y desde mi perspectiva, yo no le llamaría personalización, ¿verdad? Porque eso implica unos elementos más específicos que simplemente adaptar un contenido. Pues este tipo de herramientas hace precisamente eso, adapta el contenido, adapta las actividades a las necesidades de los estudiantes. Tenemos el otro espacio donde se está utilizando la inteligencia artificial en la educación y es en automatizar tareas administrativas. Y dentro de automatizar esas tareas administrativas, realmente donde se está viendo el mayor uso de estas herramientas es en la parte de la evaluación y calificación de las tareas, ¿verdad? De los trabajos de nuestros estudiantes y en la gestión de asistencia de administración en la sala de clase, o sea, trabajar con diferentes elementos como recordatorios, como manejo de agenda, comunicaciones, etcétera. También tenemos un tercer espacio donde se está viendo un uso mayor de herramientas de inteligencia artificial y esos son las tutorías virtuales, ¿verdad? Estos sistemas de tutoría que se basan precisamente en esta tecnología de inteligencia artificial, donde el estudiante tiene una asistencia un poco más personalizada y ahí pues también un poco cruza con la personalización del aprendizaje porque estos sistemas comienzan a capturar cómo el estudiante interactúa con el contenido, a qué velocidad, a qué nivel de dificultad y va trabajando, ¿verdad? Va adaptando con esos elementos para facilitar esa experiencia al estudiante. Adicional, identifica esas áreas donde el estudiante tiene mayor dificultad de comprensión y entonces sigue generando contenidos, actividades o recursos de información para que el estudiante profundice sobre esos temas en particulares y pueda entonces progresar en la actividad o en el tipo de recurso que se trabaje según ese sistema. Y el último espacio donde se está viendo mucha integración de inteligencia artificial es en la evaluación y en la retroalimentación, particularmente en herramientas que van o que buscan mejorar las estrategias y los procesos de evaluación con nuestros estudiantes y la retroalimentación que reciben los estudiantes ¿verdad? De una forma automatizada. Así que en estos espacios, como docente, tenemos una participación mayor en el inicio para trabajar con las herramientas y desarrollar los elementos que nosotros queramos desarrollar dentro de cada una de esas categorías, pero ya cuando está en ejecución, el docente no tiene tanta interacción con el estudiante porque entonces es estudiante y herramienta, ¿verdad? De inteligencia artificial para esos efectos. ¿Cuáles son? Perdón, le salté ahí una. ¿Cuáles son los impactos que se han estado viendo de la inteligencia artificial en la educación? Aunque
llevamos muy poco tiempo trabajando con el tema de la inteligencia artificial generativa y el uso y la integración de la inteligencia artificial generativa en los espacios educativos en estos últimos 4 o 5 años. Sí se ha estado mirando desde el punto de vista docente y desde el punto de vista estudiante cómo está impactando a corto plazo, ¿no?, el uso de estas tecnologías. Y dentro de la literatura, pues el impacto se ha visto en dos áreas. Uno, para identificar lo que son los desafíos de cómo se puede integrar este tipo de tecnología, y el otra área es entonces cómo podemos trabajar con las oportunidades que todavía tenemos para trabajar con este tipo de tecnología. En la parte de los desafíos se habla mucho de la resistencia por parte de los docentes, la resistencia por parte de los estudiantes, la resistencia por parte de las instituciones, de la administración, ¿verdad? Una resistencia en general. No hay todavía un grupo marcado que se diga, este es el grupo, por ejemplo, no, todavía no hay una indicación de que los docentes son los que están resistentes o los estudiantes son los que están resistentes, ¿no? Es algo que tienen en común y se ha estado desarrollando desde diferentes aspectos. Ahora, en la parte de la resistencia, ¿cuáles son los dos elementos que resaltan en casi todas las investigaciones? Uno es la falta de comprensión. Volvemos a nivel general, docente, estudiante, administración, personal de apoyo, comunidad en general, ¿no? Entender qué es y cómo funcionan estas tecnologías de inteligencia artificial es bien importante para poder decidir si las vamos a utilizar o no. Y el segundo elemento es la capacitación adecuada. Una vez hay una decisión, hay un interés en integrar este tipo de tecnología, pues es necesario tener una capacitación donde no solamente la veamos y ahí está y vamos a usarla, sino que debemos enfocarla en qué hace, qué nos permite hacer y entonces cómo la podemos utilizar y en qué nivel la vamos a utilizar. El segundo elemento de los desafíos tiene que ver con la brecha digital. Y particularmente, como toda nueva tecnología, pues hay unas barreras tecnológicas que hay que mirar cuando estamos trabajando con este tipo de inteligencia. No son todas accesibles y tampoco son todas asequibles. Y estos son elementos que se consideran dentro de los componentes cuando hablamos de brecha digital. Más allá de todos los elementos que hay que considerar sobre dispositivos, infraestructura tecnológica, de telecomunicaciones, todos los elementos de conocimiento, de manejo y de destreza digitales que debemos tener para poder manejar este tipo de tecnología, que también entran dentro de esas consideraciones de brecha digital. Preocupaciones éticas, nos sorprende, ¿verdad?, que es el que tiene mayor cantidad de puntos dentro de esos desafíos y es también de los elementos que más sale en las investigaciones, particularmente la honestidad académica, cómo se atiende el tema de honestidad académica con la integración de estas herramientas de inteligencia artificial generativa. El segundo elemento, el sesgo y la discriminación. Hemos visto que a través de los años los modelos han ido trabajando con estos aspectos, ¿no? Se ha estado atendiendo muchas de las críticas que se les hizo en un inicio sobre el sesgo y discriminación, porque, de nuevo, esto está todo basado en lo que se conoce como un knowledge base, ¿verdad? Una base de conocimiento. Hay unos datos que están entrados para ese modelo y ese modelo lo que hace es conectar esos datos. Por lo tanto, si el modelo, dentro de los datos del modelo ya hay sesgo y hay discriminación, estas herramientas lo que hacen es que las perpetúan y las acentúan, o sea, siguen saliendo. No es que la herramienta es discriminatoria o es sexista, o es racista o es xenofóbica, es que está utilizando los datos con la que fue entrenada, ¿no? Entonces, mientras esos datos, esa información no se maneje desde este punto de vista, pues vamos a seguir viendo, ¿verdad? Esa preocupación. También la privacidad de los datos es otro elemento que genera mucha preocupación en cuanto al uso de estas tecnologías. Pues
muchas son gratuitas, pero gratis, ¿verdad? ¿Hasta qué punto o en qué sentido? Hay muchas de ellas que establecen claramente cómo se guardan las interacciones que tenemos con estas tecnologías, para qué se utiliza el contenido de esas interacciones, otras que establecen que no se guardan o que no mantiene memoria o que no mantiene registro de esas interacciones, y así tenemos un poco de claridad, ¿verdad? Por no decir transparencia sobre la privacidad de los datos, porque ese elemento de transparencia siempre ha sido una crítica desde que comenzamos a ver la discusión en los medios de este tipo de inteligencia artificial generativa. Y el último punto, ya desde la parte más académica, lo que sería el desarrollo intelectual, o sea, hasta que, hasta que él, es que no quiero decir punto, voy a hacer una redundancia, pero hasta qué nivel el uso de estas inteligencias artificiales generativas va a tener un impacto en el desarrollo intelectual de nuestros estudiantes, positivo o negativo, ¿verdad? Porque el impacto lo podemos ver desde ambos aspectos. Las áreas de oportunidad pues son un poquito más específicas también a lo que es educativo, aunque hay muchas áreas de oportunidad en el uso e incluso el desarrollo de tecnologías basadas en modelos de inteligencia artificial generativa. Pero para efectos de nosotros como docentes o personal que está involucrado en todos los procesos académicos de nuestros estudiantes, pues hay dos áreas de oportunidad que también resaltan dentro de estas investigaciones. Una de ellas es la parte de creación de contenido. Cómo nosotros podemos utilizar precisamente estas tecnologías generativas que son para generar contenido, para entonces trabajar con textos o cualquier tipo de contenido escrito, con imágenes personalizadas, trabajar con multimedios, desarrollar multimedios, incluso nuestras presentaciones, cómo nosotros podemos integrar estas herramientas para ya sea mejorar o adaptar nuestras presentaciones a diferentes necesidades o incluso generar presentaciones desde cero basados en una temática o en unos objetivos en específico. También como área de oportunidad se identifica el manejo de tiempo y de recursos. Y estas herramientas pues nos pueden ayudar a rediseñar, por ejemplo, el contenido de un curso o las actividades que nosotros desarrollamos como docentes. Podemos utilizar estas herramientas como asistentes y también las podemos utilizar para generar experiencias de aprendizaje interactivo con nuestros estudiantes. ¿Verdad? Pues pensando un poco sobre este impacto y estas áreas de oportunidad, voy a presentarles los tipos de herramientas de inteligencia artificial que tenemos disponibles a modo de categorías, ¿verdad? O de tipos generales, y luego vamos a ver algunas en específico porque son muchísimas las que podemos integrar. Así que en esta ocasión quise traer las que están basadas, ¿verdad? O trabajadas para la parte educativa, pero también aquellas que he trabajado y que me han funcionado con mis estudiantes en la sala de clases, para un poco no solamente presentarles lo que hay, sino también cómo funciona y cuáles fueron los resultados con los estudiantes, si son positivos o negativos, claro está, porque hay de ambos, y entonces cómo podemos sacarle provecho a esas estrategias, ¿no? Comenzamos con personalización del aprendizaje, ¿verdad? Habíamos hablado que de esas 4 áreas de lo que ha sido el uso de la inteligencia artificial en la educación, la personalización del aprendizaje es una de esas áreas. Y las herramientas para la personalización del aprendizaje están basadas en sistemas de tutoría inteligente. Estos sistemas lo que van a hacer es que utilizan la inteligencia artificial para que los estudiantes puedan llevar a cabo estas experiencias de aprendizaje, de repaso, ¿verdad? Se le llama tutoría personalizada porque el estudiante puede hacerlo al ritmo que el estudiante prefiera, se adapta según el nivel de dificultad y se adapta según también el estilo de aprendizaje del estudiante. Y hay plataformas desarrolladas, ¿verdad? De manera comercial para tener estos sistemas disponibles. Por ejemplo, Newton o Carnegie Learning son 2 plataformas que han sido desarrolladas por años, son plataformas de compañías que han tenido otros tipos de desarrollos tecnológicos exitosos.
y que lo que utilizan es la inteligencia artificial generativa para que el estudiante, una vez accede a una de estas herramientas, tiene allí todo el contenido, tiene todas las actividades, tiene actividades interactivas, tiene actividades de estudio, y entonces la plataforma va utilizando esos datos de interacción del estudiante para aprender sobre cuál es el ritmo del estudiante, cuál es el estilo de aprendizaje del estudiante y hasta qué nivel de dificultad el estudiante maneja o domina, y de ahí entonces le va generando, digamos, preguntas rápidas, quizzes y otros ejercicios que el estudiante pueda hacer directamente en la plataforma. Ninguna de las dos es gratuita, ¿verdad? Por si alguien estaba interesado, ninguna de las dos es gratuita. Están particularmente enlazadas a otros sistemas u otras plataformas de aprendizaje. Incluso Newton, pues está también enlazada a diferentes libros de texto donde el contenido que se utiliza, pues es precisamente el de esos libros de texto. Tenemos la segunda o el segundo tipo de herramienta, ¿verdad? Que van a ser las plataformas de aprendizaje adaptativo. Bien parecido a las de tutoría inteligente, ¿no? Básicamente estas lo que van a hacer es ajustar el contenido de las actividades en función del progreso del estudiante. Y aquí, por ejemplo, hay herramientas como Dreambox o Smart Sparrow, que también son propietarias, así que van a tener un costo. Usualmente se consiguen, ¿verdad? O se pagan por suscripción a nivel de institución para que los estudiantes puedan tener acceso a ellas, y lo mismo, tiene contenido, tiene actividades. La tercera tipo de tecnología son los asistentes virtuales o los chatbots educativos. Y los asistentes virtuales básicamente van a estar presentes, los tenemos incluidos o integrados en diferentes plataformas, o los podemos utilizar de forma independiente, y están diseñados para responder preguntas. En este caso, desde el área educativa, ¿verdad? Están diseñados para responderle preguntas a los estudiantes. Pueden proporcionar recursos educativos, pueden proporcionar información, pueden servir de consulta rápida, y eso, ese tipo de tecnología pues está mucho más dirigida o mucho más centrada al apoyo para los estudiantes en este sentido, ¿no? También nosotros podemos usar los chatbots o estos asistentes virtuales como docentes para nuestro beneficio, y yo les voy a mostrar más adelante cómo yo lo apliqué y lo utilicé para mi beneficio en mis cursos, pero también para beneficio de los estudiantes. ¿Cómo los podemos integrar? Bueno, nosotros podemos tenerlos como apoyo para resolver dudas, ¿verdad? O para hacer consultas rápidas. Nosotros en las clases a distancia o en las clases en línea tenemos estudiantes que se conectan en diferentes momentos durante el día, en diferentes horarios. Y lo más probable es que nosotros no estemos disponibles cada vez que un estudiante se conecta a llevar a cabo una lectura, a hacer alguna actividad del curso o incluso a completar algún tipo de evaluación. Entonces, cuando le surgen las dudas a los estudiantes en ese momento, pues la práctica es que el estudiante pausa, va a su correo electrónico, nos escribe un mensaje y entonces espera que nosotros al otro día, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad, pues le contestemos ese correo electrónico o ese mensaje. En el caso de los chatbots, pues nosotros podemos trabajar con este tipo de tecnología para que el estudiante tenga respuestas rápidas, rápidas en el sentido de información básica. La mayoría de las preguntas que me hacen los estudiantes al inicio del semestre, cuando se encuentran con su primera evaluación, que casi siempre es un escrito, ¿verdad? Algún tipo de ensayo o de análisis crítico, es ¿cuántas páginas son? ¿Verdad? Tienen la costumbre de preguntar de cuántas páginas va a ser el trabajo, o si es a espacio y medio, o si es a doble espacio, o si tienen que usar X o Y literatura, o cuántas referencias tienen que usar, etcétera. Ese tipo de preguntas, pues se pueden contestar muy fácil con un chatbot, ¿no? También, por ejemplo, pues quieres saber fechas importantes, las fechas de las reuniones, por ejemplo, del calendario, algún otro elemento que sea una pregunta que la podemos
técnicamente programar, ¿no? La podemos trabajar dentro de un chatbot. Los asistentes, estos asistentes también nos permiten trabajar con lo que se conoce como tutoría personalizada, que ya lo discutimos, ¿no? Y también los podemos utilizar como elemento de motivación o de engagement, como se llama en inglés, ese término en inglés que a veces se nos hace bien difícil traducirlo al español con el mismo sentido. Y es que podemos utilizar este tipo de tecnología para enviar recordatorios automatizados sobre tareas, fechas límites, eventos importantes, trabajar con motivación con los estudiantes, por ejemplo, mensajes o, ¿verdad? Desafíos, por lo menos en mis cursos, aquellos que están basados en la gamificación. Yo le preparo desafíos durante el semestre o challenges durante el semestre a mis estudiantes, que es como decir, pues ellos lo ven como puntos de bono porque no tienen una calificación específica, pero sí son actividades que entran, ¿verdad? Dentro de de esas herramientas o de esas estrategias de motivación. También los podemos utilizar para lo que es la retroalimentación y la evaluación. Casi siempre, ¿verdad? Pues como los chatbots o estos asistentes virtuales pueden recopilar ese sentir de los estudiantes sobre la clase, sobre los materiales. También recopilar información sobre las dudas que tienen los estudiantes y nos da una idea de cómo nosotros podemos trabajar y utilizar esos datos para mejorar nuestros cursos y entonces mejorar así la experiencia de nuestros estudiantes. La interacción en línea, los chatbots, hay muchos de ellos que pueden facilitar debates en línea, preguntas y respuestas, diferentes tipos de juegos, ¿verdad? De esa manera fomentar la participación activa y también la colaboración en los estudiantes. Y dentro del aprendizaje adaptativo, pues usualmente hay muchas aplicaciones que podemos utilizar de chatbots para la parte de aprendizaje adaptativo, pero a mí me gusta enfatizar en lo que es el análisis y el progreso de los estudiantes, ¿verdad? Y entonces, cómo esas herramientas pueden ofrecer recomendaciones personalizadas, particularmente recursos adicionales. Esa es, ¿verdad? Uno de los usos que mayormente le doy a este tipo de chatbot para mis cursos es, por ejemplo, si hay un tema que se hace bien difícil manejar con los estudiantes, pues entonces es fácil trabajar con un chatbot donde el estudiante puede ir, necesito recursos adicionales para X tema y le genera ese tipo de contenido, ¿no? De forma también así, ¿verdad? Pensándolo más en administración académica, también hay uso de los chatbots y de estos asistentes virtuales en la parte de la administración académica. En administración académica me refiero a todos los demás elementos que no son las experiencias en la sala de clase, o sea, servicios estudiantes, apoyo a los estudiantes, ya sea consultorías, consejería, tutoría, servicios de información, servicios de apoyo técnico. Todos esos elementos pueden tener un principio, ¿verdad? Usando estos chatbots y luego entonces podemos integrar lo que sería la interacción humana, como casi siempre se le menciona en la literatura, ¿no? Pues esa interacción que tenemos uno a uno con nuestros estudiantes para poder ofrecerles esos servicios. Dentro de los chatbots les he mencionado ya, por ejemplo, ChatGPT, pero aquí les quiero traer 6 de los que más se utilizan y se mencionan en los medios, ¿no? Y en todo lo que hemos estado viendo estos años. ChatGPT, como les mencioné, es el más frecuente, es el más que se menciona. Tiene un generador un modelo bastante avanzado y es muy general en todas las tareas o todas las acciones que nosotros podemos hacer con ChatGPT. El Microsoft Copilot, que es el segundo que aparece en la lista ahí a la izquierda, el chatbot, ¿verdad? O la herramienta que Microsoft ha creado para trabajar con todos esos elementos de inteligencia artificial en la suite completa. Copilot tiene varias versiones, desde la versión gratuita que la podemos utilizar integrada al navegador de Edge, la Microsoft Edge, aquellas personas que usan ese navegador
pues Copilot está integrado en ese navegador. Aquellas personas que utilizan computadora Windows, particularmente el sistema operativo Windows 11, también tiene integrado el bot de Copilot, pero nosotros podemos acceder a Copilot con nuestra cuenta institucional y así lo identifica que es una cuenta del UPR y pues podemos tener funciones de nuestro chatbot de Copilot. Copilot usa el mismo modelo de ChatGPT, o sea, usa el modelo GPT-4 y tiene también integración con búsquedas en Internet y nos da resultados enlazados a contenidos que hace, ¿verdad? O que genera basado en información dentro de esas búsquedas en Internet. Gemini es la inteligencia artificial de Google. Comenzó como BART, después le empezaron a cambiar el nombre. Y el concepto, Gemini también está integrada a Chrome, aquellos que usan el navegador de Google Chrome, tienen dentro del Google Search a Gemini. No es la mejor opción para hacerle caso, ¿verdad? Al texto que genera cuando hacemos una búsqueda en Google Search. Tiene muchas alucinaciones, que eso se refiere a que las conexiones que hace tiene tantas fallas que la información o el contenido que ofrece no es válido, tiene muchos errores en cuanto al contenido que presenta. Hay algunas áreas que sí domina muy bien, pero en esa integración como tal, pues no sería la mejor herramienta a utilizar de inteligencia artificial. Pero sí, dentro de sus características, pues se puede utilizar como un chatbot general. Trabaja lo mismo con diferentes formatos, responde preguntas que le podamos hacer o diferentes prompts, genera bastante bien textos que se le pueden pedir. Traduce, en el caso de Gemini, pues utiliza esa base de lo que es el Google Translate para hacer traducciones. Tiene una precisión bastante buena en ese sentido. Sin embargo, como todo traductor, nuestro español es complejo, así que cuando traducimos al español o desde el español, pues siempre es bueno revisar y validar que esa traducción está correcta. Poe es una de mis favoritas. Poe es una plataforma que nos permite interactuar con varios chatbots. O sea, desde Poe yo tengo acceso al GPT-4, tengo acceso al Claude, tengo acceso a DALL-E y a muchos otros chatbots para generar presentaciones, videos, imágenes, etc. Así que Poe va a ser una plataforma donde los integra a todos, a la mayoría, debo decir. Y es una de mis favoritas porque con una sola cuenta tengo acceso a todas ellas. Claude es una herramienta buenísima de inteligencia artificial. Claude se destaca por las tareas del lenguaje, las tareas que tienen que ver con razonamiento, análisis y programación. Dentro por ejemplo, un ejercicio de comparación de consultas entre ChatGPT, Copilot, Gemini y Claude para elementos académicos, Claude tiene unos resultados mucho más certeros y cuando vamos a los lugares de referencia de donde obtiene ese contenido, donde genera ese contenido, debo decir, pues son lugares donde podemos ir y verificar que ciertamente existen y que el contenido está allí. Una de las limitaciones que luego voy a un poco a profundizar sobre ellas, pero una de las limitaciones que tienen muchas de estas tecnologías o de estos chatbots es que cuando genera el contenido, a veces genera unas referencias, pero esas referencias no son reales, ¿no? Las construye también. Y por ende, pues siempre es bueno revisar que incluso la página web o la referencia al artículo o al el espacio desde donde haya obtenido la información sea un espacio real que exista y que podamos pues precisamente validar y confirmar que ese contenido está generado desde ese espacio. Mistral entró hace poco al mercado norteamericano. Mistral es de Europa, tiene el apoyo de Microsoft, ¿verdad? Para ese desarrollo de ese modelo.
Mistral es un modelo de lenguaje de código abierto, a diferencia, por ejemplo, de OpenAI o de Copilot, pues la misma, el GPT, o incluso el de Gemini, pues Mistral lo trabaja desde una perspectiva de código abierto y ofrece los modelos a través de diferentes API. Mistral lo que busca es democratizar el acceso a la inteligencia artificial y el desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Esto para explicarles un poquito sobre los chatbots y que conozcan otros chatbots que no son todos ChatGPT, y pues que podemos tener una variedad de herramientas a las que le podemos sacar provecho. Y aunque vi por ahí que Marisol comentó en el chat que el sistema el servicio de referencia virtual del sistema de biblioteca habilitó un chatbot, no tenía ese conocimiento, así que gracias Marisol, lo voy a añadir a la presentación para la próxima ocasión que la vaya a ofrecer, pero sí, pues tenía conocimiento de este, que es el OCEIBot, que los SafeBot pues está así como tipo piloto, ¿no? Pero está destinado a orientar y a responder consultas sobre los servicios que brinda la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimento. Y cuando vamos a la página web de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y vamos a la página o a la sección de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos, tienen allí su bot presente, tienen un enlace, yo se los comparto aquí en la presentación para cuando la reciban tengan todos esos enlaces. Y allí yo tuve una pequeña interacción, básicamente entre recibí el saludo de los SafeBot y le pregunté qué podía hacer, y entonces ahí el SafeBot me contesta, ¿verdad? A lo que está orientado a realizar, básicamente, ¿verdad? Pues la información sobre la oficina, puede ayudar al estudiante con preguntas sobre los servicios que ofrece esa oficina, cómo solicitar los apoyos, los acomodos razonables, qué hacer si tiene, ¿verdad?, alguna dificultad con esos acomodos, si tiene preguntas en específicos, y también le da la información al estudiante de cómo contactar, el número de teléfono con la extensión, el correo electrónico, incluso le provee un formulario donde el estudiante puede colocar su información de contacto, y eso lo recibe la oficina, pues pueden trabajar con los estudiantes de una forma más directa. Por ejemplo, muchas de estas oficinas tienen unos horarios, ¿verdad?, bastante limitados en el sentido del trayecto del día. Si un estudiante tiene una pregunta a las 8 o 9 de la noche, pues probablemente si llama a la oficina no va a conseguir un personal en la oficina a las 8 o 9 de la noche, pero puede ir al bot, le hace la pregunta al bot y el bot le dirá, ¿verdad?, la información que tiene disponible. Pero si no la tiene disponible, ahí está también la información para capturar la información del estudiante con su consulta, y así una persona lo puede atender, ¿verdad?, cuando tenga el espacio disponible. Vamos entonces, ya con este ejemplo, vamos a entrar en materia a lo que es la integración de la inteligencia artificial en nuestra práctica pedagógica. Y para trabajar con ese tema, pues yo quiero un poco empezar con las estrategias, ¿no? Cómo nosotros podemos trabajar con diferentes estrategias para incorporar la inteligencia artificial. Particularmente vamos a comenzar con estrategias para incorporarla o integrarla en el diseño del curso. Mucho antes de que nosotros tengamos nuestros estudiantes, mucho antes de que empiece el semestre, cuando nosotros estamos mirando, revisando, o incluso cuando estamos preparando un curso que vamos a ofrecer, ¿verdad?, por primera vez, o que vamos a ofrecer de manera continua, pues cómo nosotros podemos utilizar o incorporar algunas de estas herramientas de inteligencia artificial en ese proceso de diseño de curso. Dentro del proceso de diseño de curso, me gusta comenzar con áreas de necesidades, o sea, cómo yo puedo utilizar estas herramientas para pues conocer o identificar la área donde los estudiantes necesitan mayor apoyo. ¿Qué yo hago en mi práctica? Una vez finalice el semestre de un curso que yo ofrezco de manera continua, tomo, ¿verdad?, la información del curso
de los estudiantes, de participación, de asistencia, de las calificaciones. Todo eso lo trabajo en números estadísticos, ¿no? Y luego utilizo una de estas herramientas para hacer un análisis y poder identificar algunos patrones. Por ejemplo, de hecho, ¿verdad? Debo aclarar que yo no entro, ¿verdad? No coloco ninguna información de los estudiantes en estos sistemas, solamente le coloco números. Por ejemplo, ¿verdad? Están las calificaciones del curso. Yo identifico en una tabla cada una de las evaluaciones y el average, ¿verdad? O el promedio de la calificación entre todos mis estudiantes. A las plataformas o estas herramientas yo no le entro el Excel de la hoja de calificaciones del curso, ni le doy o le brindo ninguna información de los estudiantes, eso para trabajar con el elemento de privacidad de los datos, ¿no? Y cualquier riesgo que pueda ocurrir de acceso a datos de los estudiantes utilizando este tipo de herramientas. Yo lo que manejo es los elementos del curso y los promedios. Y entonces ahí voy analizando con este tipo de herramientas cuáles son las áreas, cuáles son los temas, las evaluaciones que mayor dificultad le ha dado a los estudiantes y entonces trabajo con esas directamente. En la parte de personalización del contenido, pues hay muchas plataformas de aprendizaje adaptativo que me van a permitir ajustar el contenido según el progreso del estudiante. Más adelante les voy a mencionar algunas de ellas y a presentarles, ¿verdad?, cómo funcionan. La parte de la evaluación continua, pues herramientas para hacer evaluación automatizada o para trabajar con lo que es la retroalimentación inmediata de los estudiantes. Y también esto me permite ajustar el curso mientras lo estoy ofreciendo en el semestre. Puedo ir haciendo unos ajustes menores para ir mejorando esa experiencia del estudiante. Y otra de las áreas donde podemos trabajar con estrategias para incorporar la inteligencia artificial es en lo que es la interacción, ¿verdad? Y ese apoyo, particularmente los chatbots, cómo nosotros podemos integrar estos chatbots para responder esas preguntas frecuentes de los estudiantes o proporcionarles recursos adicionales, que de nuevo es para lo más que yo utilizo los chatbots en mis cursos. El uso de la inteligencia artificial dentro del diseño del curso, ¿verdad? Ya cuando lo vamos a ver directo con herramientas, pues tenemos estas 4 áreas. Podemos utilizar chatbots como ChatGPT, Poe, Copilot, Claude, y estos los podemos trabajar para que respondan las preguntas de los estudiantes. Incluso se les puede dar la capacidad de que puedan explicar, ¿verdad? O traer recursos adicionales o hablar sobre la temática del curso, generar contenido sobre la temática del curso para los estudiantes. También trabajar con la información más administrativa del curso, fechas límites, valoraciones, rúbricas, explicar criterios de evaluación para el estudiante y que el estudiante entienda cómo se llevan a cabo todos los procesos del curso. Para la planificación de las lecciones o cualquier recurso complementario, podemos implementar herramientas que nos permiten crear o planificar lecciones. Estas herramientas ofrecen sugerencias de actividades o incluso nos diseñan actividades basadas en la temática o en los objetivos para esas lecciones o para esas unidades. También ofrecen recursos complementarios. Hay muchas de ellas que incluso generan una versión bastante sencilla, o lo que sería un starter, ¿verdad? Un inicio de la presentación visual que podemos utilizar para explicar ese tema o ese concepto a los estudiantes. También tenemos herramientas para diseñar contenidos del curso, para diseñar actividades. Por ejemplo, hay muchísimas herramientas para trabajar con las presentaciones. Por ejemplo, ClassPoint, que es una de las que más utilizo. ClassPoint se integra a PowerPoint, así que yo descargo ese plugin, ¿verdad? Como una herramienta adicional que se incorpora dentro de mi instalación, mi programa de PowerPoint instalado en mi computadora. Y desde ese espacio yo puedo trabajar tanto en generar diferentes interacciones
entre las diapositivas, como cuando estoy haciendo la presentación en vivo con mis estudiantes y noto que hay un silencio muy sospechoso en la interacción de la sala de clase, pues yo ahí le genero una pregunta rápida y entonces eso tiene un elemento también como de gamificación, genera una pregunta, aparece un tiempo limitado para contestar la pregunta y los estudiantes tienen esa interacción con la presentación, contestan esa pregunta y entonces así un poco le damos mayor interacción a las clases, particularmente cuando son sincrónicas, virtuales, así como la presentación de esta mañana, donde la mayoría de los estudiantes tienen sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Por lo tanto, en muchas ocasiones, pues estamos en la discusión del tema y cuando noto que la participación como no es, ¿verdad? Una participación muy activa, pues empiezo a lanzar esas interacciones y cuando se dan cuenta que está ocurriendo algo en la sesión, pues entonces ahí se conectan, ¿verdad? Y vuelven a prestar atención y volvemos a mantener esa interacción con los estudiantes o esas dinámicas. Pero esta herramienta no es solo para clases o las sesiones sincrónicas, también la podemos utilizar en sesiones presenciales donde estamos en un mismo espacio físico y tenemos la presentación proyectada y lo mismo, pues otras herramientas que le podemos proveer a los estudiantes. ¿Qué integra inteligencia artificial en ese tipo de herramienta? Que puede leer la temática de la presentación, lee el texto, captura cuál es el tema de esa diapositiva y yo con un simple botón activo esa función de inteligencia artificial y genera automáticamente la pregunta y las opciones, ¿no? Y eso entonces me reduce el tiempo de yo hacer una pausa en la clase, escribir la pregunta, escribir las opciones y entonces enviársela a los estudiantes, sino que las va generando al momento o en vivo mientras yo estoy haciendo la presentación. Hay otras aplicaciones como por ejemplo Gamma, que es buenísima para trabajar con el diseño y la organización de nuestras presentaciones. También está Canva o Prezi, para aquellos que en algún momento utilizaron Prezi para llevar a cabo estas presentaciones visuales que tenían esos movimientos que a veces eran muy dramáticos. Pues ahora Prezi está integrando inteligencia artificial para desarrollar nuestras presentaciones y podemos usar tanto la función de que Prezi nos desarrolle la presentación completa con todo y el contenido o nosotros darle el contenido y que Prezi se encargue de organizarlo, distribuirlo, crear diapositivas balanceadas y trabajar con todos los elementos de la presentación. También tenemos herramientas para crear módulos interactivos y en este caso, pues les coloco aquí, por ejemplo, QReport, Pear H5P, que lo tenemos integrado con Moodle ¿verdad? Para aquellos docentes que están en las unidades o en los recintos que utilizan Moodle, Gamifica o Genially. Son todas plataformas que podemos acceder a ellas gratuitamente, aunque algunas tienen funciones que se llaman premium, ¿verdad? Que por esas se pagan, pero para el uso básico es totalmente gratuito. Y este tipo de plataforma permite crear actividades interactivas o módulos de aprendizaje que los estudiantes se involucran de forma activa. Esto significa que podemos pasarlo desde una presentación hasta una lectura o un contenido en texto y podemos trabajar con este tipo de herramientas para proveerle a los estudiantes otra forma de acceder al contenido, otra forma de estudiar el contenido y que no sea pasivo, ¿no? Que no sea solamente una lectura o ver un video, sino que mientras está haciendo la lectura del contenido o está viendo el video, puede también tener interacciones, puede tener preguntas rápidas, puede tener interacciones un poco más lúdicas o gamificadas, o puede tener incluso pequeños quizzes o pequeñas instancias dentro del módulo que al final se sumarían para una evaluación, ¿verdad? Una calificación de la sala de clase o del curso, debo decir. También para trabajar con actividades diferenciadas, tenemos diferentes herramientas como Kahoot, Quizlet o Formative, que permite que podamos crear estas actividades que se adapten a los diferentes niveles de habilidad y necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, en Formative, desde un PDF o desde una presentación en PowerPoint, yo puedo generar diferentes actividades, unas que sean
más tipo automatizadas como los quiz, otras que sean un poco más abiertas, otras que sean de respuesta verbal, otras que sean para grabar, ¿verdad? O más visual o más gráfica. So, tenemos esa variedad de tipos de interacción dentro de esta herramienta. Y finalmente, en la parte de evaluación, pues hay herramientas que nos permiten crear o diseñar rúbricas y esas rúbricas pues que puedan ser lo más claras y detalladas posible porque van a ayudar al estudiante a entender cómo se evalúa su trabajo y a nosotros como docentes pues evaluar el trabajo de nuestros estudiantes de una forma consistente y una forma equitativa. Y para las rúbricas, por ejemplo, podemos usar los mismos chatbots. Podemos hacerle una consulta a ChatGPT, a Gemini, a Microsoft Copilot para generar una rúbrica y nos va a generar ese elemento de rúbrica. También hay herramientas como rúbrica y, ¿verdad? Ese es el nombre, así está escrito, termina con una K. Este es en la plataforma de Duteca Lab, que también nos permite generar rúbricas en base a diferentes elementos del curso que podemos considerar o que les podemos añadir. También hay otras como por ejemplo QtPod, que QtPod es una de las que me gusta para trabajar todos estos elementos. Hay muchas que son bien específicas, pero hay otras que integran diferentes elementos. Así que, por ejemplo, QtPod es una que integra tanto la presentación como las interacciones, como la evaluación, como actividades diferenciadas o adaptativas, incluso ese feedback o esa retroalimentación al final y lo podemos hacer tanto en vivo con nuestros estudiantes como proveerles recursos a los estudiantes y que los estudiantes lo hagan por su cuenta. En cuanto a las herramientas para el diseño del contenido de cursos y actividades, nosotros podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden a la escritura y la redacción, que nos generen contenido. Y en contenido, pues estamos hablando de contenido en texto, en audio, en video o en imagen. También herramientas para generar presentaciones, para crear contenido multimedia o incluso para generar visualización de datos. Dentro de ellas, pues, por ejemplo, si estamos hablando sobre asistentes de escritura y redacción, hay una de las herramientas que se utiliza muchísimo que se llama Grammarly, que hay muchos anuncios en casi todas las plataformas donde accedemos. Hay un anuncio de Grammarly que es un asistente para trabajar con escritura y redacción. Y sí, Grammarly tiene un generador de texto con inteligencia artificial, pero su función principal es tomar ese texto, revisarlo y entonces darnos las sugerencias y los cambios dentro de ese texto, ¿verdad? Y de ese estilo de redacción y le podemos decir, de hecho, Grammarly identifica hasta cuál es el tono del texto y entonces nosotros podemos ajustar esos elementos. Hay otra que se llama Quillbot, que esa la utilizo muchísimo para trabajar con el cambio de tonos. O sea, esa hace, toma un texto, yo le coloco un texto, yo le digo que conviérteme este extracto en un tono más académico, más formal, más sencillo, más de escritura, de literatura, fantasía, etcétera. Y ese mismo contenido lo va a tomar y lo va a generar específicamente en ese estilo o en esa forma que yo le dé la instrucción. Claro, todo esto también lo podemos hacer con un chatbot. O sea, yo puedo ir a ChatGPT y copiarle un texto y decirle, analízame este texto y dame todas las recomendaciones de redacción. Sin embargo, no está diseñado específicamente para eso, como por ejemplo Grammarly o Quillbot, ¿no? En el caso de las herramientas de generación de contenido, pues lo mismo, tenemos tanto los chatbots como muchas de las herramientas que están enfocadas en generar imágenes
o en generar video o en generar audio. Ahora también hay de música, donde podemos con un prompt sencillo poder generar una canción completa, desde hacer un prompt bastante general hasta darle a la herramienta una letra de una canción y decirle cuál es el estilo de música que queremos trabajar, y nos genera ese pedazo de audio con todos los elementos, ¿verdad? Se escucha como si fuera una canción bien producida. Claro está, gratuitamente pues la tenemos de una calidad menor a que si la tuviéramos pagando en muchas de estas herramientas, pero son herramientas que nos permiten generar esos contenidos multimedia para nuestros cursos. Ya si pensamos en herramientas para el aprendizaje personalizado, ¿verdad? Cómo nosotros podemos proveer estas experiencias un poco más personalizadas de aprendizaje para nuestros estudiantes, pues tenemos algunas aquí en la columna de la izquierda que son para el aprendizaje interactivo. Ya les mencioné QReport, por ejemplo, que desde una presentación yo le puedo generar diferentes preguntas, interacciones. Tiene desde ordenar, preguntas de respuesta múltiple, llena blanco, encuesta, y mientras van llevando a cabo la lección o una presentación en vivo, pueden ir participando y contestando estas interacciones. Formative AI, que fue otra de las que hablé, que también permite trabajar con una base, una presentación, una lectura, y de ahí generar diferentes interacciones para la comprensión de lectura, para una evaluación formativa o una evaluación final de esa lección, pues también lo podemos hacer a través de esa herramienta. Tenemos otras como Socratic Garden, que nos ayuda también a generar este tipo de interacciones, más tipo quiz, preguntas rápidas. Kialo es una de las que utilizo mucho. De hecho, las que ven en los tonos rojos en cada una de esas columnas son las que yo utilizo de forma constante en mis cursos. Kialo me permite generar discusiones, ¿no? Digamos, un sustituto de los foros en los espacios de los cursos virtuales. Pues en vez de hacer un foro donde el estudiante ve el texto, lleva a cabo la lectura o el ejercicio que debe hacer antes de participar en el foro, y van participando y van contestando en secuencia uno detrás de otro. Con Kialo yo genero un argumento principal y entonces los estudiantes debaten sobre ese argumento. La herramienta permite que el estudiante haga una aportación, o ya sea a favor o en contra de ese argumento, e incluso puede hacer un contraargumento, y todos los estudiantes están participando entre el argumento principal, sus comentarios a favor y en contra, y los contraargumentos que se presenten, y pueden votar entre ellos cuáles son los argumentos con los que están mayormente de acuerdo. Al final yo recibo todo un análisis que utiliza inteligencia artificial para establecer cuáles fueron los patrones en cuanto a palabras que se repitieron, o los conceptos que se repitieron en los textos de los estudiantes, la participación de los estudiantes, cuáles fueron los argumentos que tuvieron mayores votos, cuáles fueron los argumentos que tuvieron menores votos, y con eso yo llevo otro tipo de discusión en las sesiones con mis estudiantes, donde entonces no tan solo se queda la interacción, sino que eso es parte de una discusión más profunda sobre ese tema, utilizando de base lo que ellos trabajaron de forma asincrónica y por su cuenta durante la semana. Rational también es otra que utilizo mucho. Esta es una herramienta que integra inteligencia artificial para llevar a cabo diferentes análisis en la toma de decisiones. Esta la utilizo para cursos donde hay elementos de toma de decisión que son parte del desarrollo de las competencias del curso, o es parte de la dinámica. Así que como ejercicio inicial, yo les asigno a los estudiantes un caso o un ejercicio. Ellos tienen que tomar unas decisiones, las toman primero de forma individual, o si lo están trabajando en sus grupos, y luego someten esas decisiones a la plataforma de Rational, y Rational les hace un análisis
sobre la decisión la decisión que tomaron, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y el estudiante puede hacer incluso hasta análisis de fortalezas y debilidades utilizando esa herramienta, ¿no? QuestGen es como Socrative Garden o como Formative AI que pues, permite generar diferentes interacciones. Para las presentaciones en clase, ClassPoint AI, que es la que les he estado mencionando, que se integra con PowerPoint, pero también hay otras como Dectopus, Flicky, Gamma, Beautiful AI, el mismo Canva también genera presentaciones en clase basado en instrucciones que le podemos dar a la plataforma. Para retroalimentación automatizada, pues ahí sí utilizo más Formative AI que para la parte del aprendizaje interactivo, pero también tenemos Booclub o Note, que son otras herramientas que podemos utilizar. Yo sé que les estoy mencionando muchas de ellas. Al final yo les voy a compartir a través de un enlace y un QR code la biblioteca donde están todas estas herramientas, donde tienen un resumen de lo que hace cada una y las pueden acceder ahí mismo porque es una biblioteca interactiva y entonces ahí las acceden y pueden trabajar con cada una de ellas, ¿no? Porque sé que son tantas que si las mencionamos todas, pues quizás no nos da el tiempo. En el caso ¿verdad? Todavía pensando desde la planificación del curso, yo utilizo como guía para las actividades que voy a programar integrando la inteligencia artificial para mis estudiantes. Yo utilizo como guía este diagrama que es de Fort Hays State University. Es un Creative Commons, así que el diagrama lo podemos utilizar y lo podemos incluso adaptar. Y aquí también en la presentación les comparto el enlace. Este diagrama utiliza la taxonomía de Bloom y la parea con las capacidades que tienen las herramientas de inteligencia artificial para desarrollar o para decidir sobre estas actividades de aprendizaje y las tareas que nosotros le podemos ofrecer a nuestros estudiantes. Entonces, desde los procesos, ¿verdad? Cognitivos más básicos, en esa taxonomía de Bloom hasta los más altos, pues tenemos unos elementos, unas capacidades que podemos lograr con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en ese primer nivel de recordar, ¿verdad? Un nivel de cognitivo básico, pues cómo yo puedo utilizar la capacidad de la inteligencia artificial que me permite generar bosquejo, me permite generar listas, me permite definir términos, me permite construir cronología básica, pues cómo yo puedo aprovechar esa capacidad para entonces trabajarla y parearla con las destrezas que yo quiero que mis estudiantes utilicen. Que en este caso, pues si nos, ¿verdad? Si nos vamos a la taxonomía de Bloom y lo pareamos, pues entonces el reconocer, es el traer información relevante, ¿verdad? Del conocimientos previos que tiene el estudiante. ¿Cómo yo puedo trabajar eso en una actividad de aprendizaje o en una evaluación? Lo más básico, como es memoria, ¿verdad? Es reconocer, extraer esos elementos o esos conocimientos previos. Usualmente trabajamos con quizzes o con exámenes o con cualquier tipo de evaluación que sea de forma ¿verdad? Más automatizado, más de tipo pregunta. De ahí, pues, vamos aumentando en los niveles cognitivos, por ejemplo, en la parte de aplicación, pues, cómo yo puedo utilizar las capacidades de inteligencia artificial para utilizar procesos, para desarrollar modelos, para conocer sobre métodos o, pues, que haya una explicación, una ilustración de cómo puedo trabajar con una solución de un problema. ¿Qué yo quiero que mis estudiantes hagan? Pues si ya todo eso lo puedo hacer con la inteligencia artificial, pues yo necesito que el estudiante dentro de su capacidad pueda entonces llevar a cabo o pueda utilizar esas metodologías, esos procesos a través de la ejecución o la implementación. Esa parte la hace el estudiante. El estudiante sí puede utilizar inteligencia artificial para entender el proceso, para entender los modelos, para un paso a paso de cómo va a hacer las cosas, pero la inteligencia artificial no va a llevar a cabo
eso, ¿verdad? Lo va a hacer el estudiante. Y aquí pues tenemos múltiples formas de hacerlo, desde experiencias prácticas, laboratorios, simulaciones, ejercicios de aplicación, etc. Y de ahí seguimos, ¿verdad? Escalando en esos niveles cognitivos de esa taxonomía de Bloom, llegamos hasta el último nivel, que es el de crear. Y en el caso de la inteligencia artificial, pues, ¿qué capacidades yo puedo aprovechar de la inteligencia artificial? Me sugiere alternativas, me sugiere, examina y me sugiere cambios potenciales, o me sugiere retos que pueden surgir dentro de ese elemento de creación. También podemos trabajar con la integración de los niveles inferiores utilizando las capacidades de inteligencia artificial. ¿Qué yo le voy a requerir al estudiante, ¿verdad? A ese esfuerzo cognitivo del estudiante, pues que entonces mientras va llevando a cabo esas actividades, pueda trabajar con la conexión de esos elementos, que pueda formar un proyecto o un producto que sea coherente, que sea funcional, que los pueda reorganizar, que pueda trabajar con diferentes patrones y adaptarlos según el caso, la necesidad, ¿verdad? Que estemos trabajando en el curso en ese momento. Y ya eso, pues si el estudiante utiliza una base, por ejemplo, para una propuesta, pues el estudiante puede utilizar la inteligencia artificial como base para desarrollar esa propuesta, pero todo lo demás lo hace el estudiante, porque quien tiene el contexto y quien puede definir y trabajar sobre los diferentes elementos a considerar específicos para eso es el estudiante. Que el estudiante puede generar un prompt sumamente elaborado que incluya todos los elementos y que le genere, por ejemplo, una propuesta completa en un tipo de inteligencia artificial como GPT o como cualquiera de los otros. Sí tiene la capacidad de hacerlo, pero para esos elementos, aunque todavía no vamos a entrar en la parte de la honestidad académica, pero para esos elementos yo utilizo otras estrategias en la sala de clase, donde aprovecho las sesiones sincrónicas con los estudiantes o las presenciales en los cursos que son híbridos, para llevar a cabo precisamente ejercicios o actividades relacionadas a esos procesos, donde yo quiero que el estudiante, aunque haya utilizado inteligencia artificial para alguna de las partes, ahora verlo en acción, ver cómo trabaja con eso que pudo desarrollar con inteligencia artificial y cómo lo lleva al producto final. Y eso pues nos trae también a lo que sería, ¿verdad? La decisión de nosotros como docentes en la forma en cómo vamos a trabajar con la inteligencia artificial para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y en ese sentido, pues yo trabajo con un recurso que se llama el AI Assessment Scale. Y esta herramienta es una escala de 5 niveles, donde nos da una guía como docente de en qué nivel nosotros queremos que el estudiante trabaje con inteligencia artificial en el curso. Desde el primer nivel, que es que no va a haber integración de inteligencia artificial, así que al estudiante se le deja saber que la inteligencia artificial no se va a usar en ningún punto para el curso, en ningún trabajo, en ningún examen, en ningún proyecto, ni nada, ¿no? Es totalmente restrictivo. El segundo nivel es cuando podemos usar la asistencia de inteligencia artificial para generar ideas o para estructurar algunos elementos de esas actividades de evaluación o de esos proyectos, o incluso a lo largo del curso, ¿no? Y acá pues le dejamos saber al estudiante que sí puede usar inteligencia artificial para hacer bosquejo, para hacer una lluvia de ideas, para crear estructura, o por ejemplo, si tiene una idea, pues cómo mejorar esa idea enfocada en el trabajo, en la evaluación que está llevando a cabo. El tercer nivel, que es el punto medio dentro de la escala, es donde permitimos que el estudiante utilice herramientas de inteligencia artificial más allá que estructura y generación de ideas, sino que también la podemos utilizar para editar, para mejorar la redacción, la claridad, la calidad del trabajo
de los estudiantes. En esta entra Grammarly, el uso de Grammarly que mencionamos anteriormente, o Quillbot, pues una de las herramientas que pues, podemos utilizar con nuestros estudiantes cuando, por ejemplo, en mi caso yo le pido a los estudiantes borradores de los trabajos escritos. Los hacemos por fase. Sí, en ese caso, pues en ese primer borrador tenemos una retroalimentación de nuestra propia revisión al trabajo de nuestros estudiantes y ahí entonces le podemos hacer la sugerencia de vamos a pasar este trabajo ahora por Quillbot o por Grammarly o por cualquier otra de las herramientas que queramos utilizar y vamos a ver cómo se puede mejorar esta redacción, cómo se puede mejorar la claridad, cómo se puede mejorar la coherencia o el flujo del escrito del estudiante. Eso también es un proceso de autoevaluación y reflexión del estudiante porque puede identificar cuáles son las áreas a mejorar en esas destrezas de redacción, ¿no? También buscar la oportunidad de que no solo sea el estudiante utilizando las herramientas para su beneficio de hacer el trabajo en menos tiempo y con menos esfuerzo, sino de hacerlo desde la idea de estas son las áreas en que puedo mejorar como estudiante, como persona, para llevar a cabo estos trabajos o estos proyectos a lo largo de su vida académica y profesional también. El nivel número 4, que es que podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial para completar las tareas, pero se requiere la evaluación, la validación de la persona. Por ejemplo, en este caso, los estudiantes pueden utilizar la inteligencia artificial para desarrollar contenido para discusiones, para desarrollar contenido para argumentos, para ensayos, para debate, para análisis crítico. Sin embargo, la revisión, validación de todo el contenido debe hacerla el estudiante. Y el último nivel, que es entonces un nivel abierto sobre el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se usa como acompañante dentro de ese proceso de aprendizaje del estudiante y el estudiante puede utilizarlo de forma libre desde en cualquier nivel y en este caso pues no se requiere tan siquiera ni especificar qué es producto del estudiante o qué es producto de la inteligencia artificial. De nuevo, esto es una escala que yo utilizo como modelo, no que la aplico tal cual y vamos a ver más adelante cómo es que la aplico tal cual. En casos de los aspectos, ¿verdad? De privacidad, ¿verdad? Y esos elementos que hemos hablado de privacidad y seguridad, hay unos elementos que se están trabajando, ¿verdad? O estas controversias que se están trabajando en torno a la inteligencia artificial generativa dentro de la educación. Particularmente, uno de los desafíos es poder entender cómo es que se determinan esos resultados específicos, ¿no? O poder trabajar con esos sesgos que están presentes en los datos que tienen estos modelos para entrenarse. Otro elemento a considerar es el elemento de que muchos de estos modelos todavía no están desarrollados al nivel de poder entender realmente el lenguaje y el mundo real, así que solamente están imitando patrones sin mucho más elementos. Y una de las cosas que les mencioné fue el contexto. Y cuando nosotros le hacemos consultas o cuando nosotros escribimos estas indicaciones en los chatbots, podemos hacer consultas de prueba y ver la diferencia cuando le damos una consulta sencilla a un chatbot o cuando le damos una consulta con un contexto en específico a un chatbot. Puede ser la misma consulta, pero al añadirle un contexto ya nos cambia ese output, ¿verdad? Ese resultado, porque lo va a hacer mucho más específico a ese contexto en particular. Otra de las controversias que se sigue estudiando es la forma en cómo se entrenan estos modelos y de dónde proviene la información, ¿verdad? O los datos con los que se entrenan estos modelos. Y esos procesos, pues en muchos casos no son transparentes. Hay muchas compañías que han levantado banderas sobre el uso de los datos de sus plataformas para entrenar estos modelos sin conocimiento, sin autorización, etc. Otra de las controversias tiene que ver con
¿verdad? Los recursos que requiere las tecnologías y el desarrollo de estas tecnologías, también la cantidad de datos y lo que requiere el entrenamiento de estos modelos, lo que eso representa también en la parte económica, el desarrollo de normativas, de legislación o de regulaciones que van a estar relacionadas al desarrollo y al uso de la inteligencia artificial generativa. Todavía no ha alcanzado el avance que ya lleva el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, y en muchos casos pues lo que se busca no es controlar, sino entender cómo eso va a afectar. Hay otros casos que sí buscan, ¿verdad?, controlar el uso y el manejo de estas tecnologías, y ahí pues entran unos elementos políticos y económicos mucho más específicos, pero en general pues entender cómo y por dónde va este tipo de tecnología y cuáles pueden ser esos efectos a largo plazo. Y por último, dentro de esas controversias, pues cómo esos modelos de inteligencia artificial generativa se crean utilizando, ¿verdad?, estos datos que se generan del Internet sin permiso. En cuanto a la honestidad académica y a la prevención de plagio, pues yo aquí traigo 4 puntos particulares y uno de ellos está tachado y es a propósito. El primero es establecer políticas o guías claras sobre el uso adecuado de la inteligencia artificial para las tareas académicas, no tan solo para nuestros estudiantes, sino también nosotros, ¿verdad?, como docentes, como investigadores, como personal de apoyo, como personal administrativo, saber cómo y cuándo podemos trabajar con este tipo de tecnologías, para qué las podemos utilizar y qué elementos tenemos que tomar en consideración para, pues, un poco prevenir cualquiera de esos riesgos de los que hemos mencionado en la mañana de hoy. También trabajar con la educación de nuestros estudiantes, educar a nuestros estudiantes sobre lo que constituye el plagio y cómo podemos evitar plagio utilizando ¿cómo podemos evitar el plagio utilizando estas herramientas de inteligencia artificial generativa? ¿Cuáles son los elementos que nosotros como docentes y los estudiantes deben tomar en consideración mientras están trabajando con el contenido que se genera dentro de estas herramientas? El tercero que aparece tachado, que es implementar herramientas de detección de plagio para identificar contenido generado por inteligencia artificial. Lo tengo escrito y lo tengo tachado, ¿verdad? Porque es una de las ideas que más se ha mencionado a través de las discusiones en la academia. Pero al momento, aunque hay compañías como por ejemplo Turnitin, que tienen ¿verdad?, unas promociones y han establecido que pueden detectar texto generado por inteligencia artificial en los trabajos escritos de los estudiantes, la realidad es que cuando se va a la prueba, se ha notado que el porcentaje que identifica de texto generado por inteligencia artificial versus texto generado por persona o por humano es bien similar, así que no se establece una diferencia dentro de ejercicios desarrollados precisamente, ¿verdad?, para ese elemento. No en la práctica con los estudiantes, donde no tenemos la certeza de que fue generado por inteligencia artificial o que fue generado por el estudiante, sino ejercicios de investigadores que tienen textos generados por inteligencia artificial, textos generados por los mismos investigadores y textos mixtos, y pasan esos documentos a través de estas tecnologías. Mencioné una, ¿verdad?, como por ejemplo, pero ahí está Original, SafeAssign, Turnitin, como les mencioné, y hay muchísimas otras tecnologías que, incluso de la misma inteligencia artificial, que dicen que con inteligencia artificial la pueden captar cuál es el contenido generado por otras inteligencias artificiales generativas. Ese lo tengo tachado porque esa, dentro de mi práctica y dentro de la experiencia, no es la estrategia a considerar, porque aquí podemos entonces tener un margen allí bien sensitivo sobre si realmente fue o no fue realizado con a una herramienta de inteligencia artificial. Lo que sí es entonces trabajar con la guía, hablarle a los estudiantes y fomentar la integridad académica y el pensamiento crítico, ¿verdad?, en lugar de trabajar simplemente
con la generación de contenido por inteligencia artificial y eso se hace guiando esas experiencias con los estudiantes. Así como cuando nosotros damos un examen y no podemos estar 100% seguros de que el estudiante no se copió en el examen, pues lo mismo pasa cuando estamos trabajando con estas evaluaciones o actividades que requieren generación de texto, generación de contenido. La idea es entonces llevarlos por el proceso, orientarlos, guiarlos y que el estudiante vaya generando lo que sería esa conducta responsable del uso de la inteligencia artificial generativa dentro de los espacios académicos y particularmente un poco para entender el proceso, pues desde que nosotros comenzamos con nuestros estudiantes, por ejemplo, yo desde que comienzo el inicio del semestre, ya yo les dejo saber a los estudiantes si en el curso se va a trabajar o no con inteligencia artificial, en qué nivel se va a aceptar, en qué nivel no es aceptable y cuáles van a ser los procesos, ¿verdad? En el caso de que algún estudiante no siga las reglas del juego en cuanto a esa guía. También integrar en la práctica el uso responsable de la inteligencia artificial, si le vamos a pedir a los estudiantes que la utilicen en el porcentaje que sea de forma responsable, pues nosotros poder modelarlo con nuestros estudiantes, poder llevarlo a través de ese proceso. Bien importante poder involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y que no dependan exclusivamente de la inteligencia artificial. A mis estudiantes, particularmente a los de bachillerato, les presento un clip de una serie, de estas series de televisión, ¿no? que se basan en historias ficticias, que se llama Chicago Med, es una serie de medicina. Y en esa serie hay varios episodios que se centran dentro de una sala de operaciones que está controlada por una inteligencia artificial. Y dentro de todos los casos donde se ve que ese sistema de inteligencia artificial en una sala, ¿verdad? De operaciones de cirugía bien particulares, bien especializadas, funciona, llega a un punto en que ocurre, ¿verdad? Una situación y la inteligencia artificial en medio de un procedimiento deja de funcionar. Y en esa escena, les corto, ¿verdad? Les presento solamente un pequeño clip de esa escena, porque el personaje del doctor cirujano que está llevando a cabo el procedimiento, cuando se da cuenta de que la inteligencia artificial ya lo dejó de guiar, ya no le está presentando la simulación, ¿verdad? Los modelajes en hologramas tridimensionales, etcétera, él se cuestiona y se pregunta, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Y hay otro personaje en la escena que le dice, pues tienes que confiar en tus capacidades y en tus destrezas. O sea, te tienes que ir totalmente a lo análogo. Entonces, cuando yo le presento eso a mis estudiantes, ¿verdad? Pues yo un poco se los contextualizo en cuanto a si dependemos todo de la inteligencia artificial y de todo lo que hace, no estamos desarrollando las capacidades, así se lo digo, las capacidades análogas para que lo entiendan un poco, ¿verdad? Esas capacidades análogas que vamos a necesitar en el caso de que ya no tengamos acceso a ese tipo de tecnología. También cómo se puede utilizar la inteligencia artificial de forma complementaria, ¿verdad? Y no sustituto, ni de nosotros como docentes, ni de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente, fomentar ese pensamiento crítico y esa evaluación del contenido generada por inteligencia artificial. Y como ven en ese diagrama, es un ciclo, porque esto es de forma repetida durante un curso, un semestre, todos los cursos, ¿verdad? Por todo el tiempo que ya llevo dando cursos integrando inteligencia artificial. Esto es un proceso que debo repetir 2, 3, 4 veces en cada curso todos los semestres. Algunos ejemplos, ya para finalizar, algunos ejemplos más específicos de cómo se integra la inteligencia artificial. En mis cursos, yo tengo dentro del sílabo lo que se conoce como la guía para el uso responsable de inteligencia artificial en el curso. Son dos casos. El caso de la izquierda es un curso donde se permite
el uso de la inteligencia artificial y vean que empieza con usar con reconocimiento, ¿verdad? Tienen que usar la inteligencia artificial con reconocimiento, así que es permitido. En el caso de la guía del curso a la derecha, es un curso donde está integrado. Así que ahí no es tan solo que se permite, ahí yo les estoy indicando que el uso de los modelos y de las herramientas es altamente sugerido y está integrado en las actividades y evaluaciones. Esto para presentarles un ejemplo de dos cursos que ofrezco y cómo yo puedo trabajar dos niveles diferentes para cada uno de esos cursos. Eso sí, una vez le digo, ¿verdad? Le establezco al estudiante cuál va a ser ese nivel de uso, cuáles son esas consideraciones para utilizar las herramientas de inteligencia artificial y ahí establezco, esto es un texto ya que tengo establecido, lo copio en todos mis sílabos, todo lo que tienen que considerar para el uso de esa inteligencia artificial. Y también al final, pues les doy unas recomendaciones de lo que es el uso responsable y lo que, ¿verdad? Todo lo que se rige según nuestras normativas de integridad académica en la institución. Otro elemento que integro en mis cursos es un chatbot del curso. Este chatbot lo creé con la plataforma de Poe. Recuerdan que al inicio les mencioné que Poe es una de mis plataformas favoritas porque puedo tener acceso a muchos chatbots y herramientas dentro de una sola plataforma. Con Poe yo puedo crear mi propio chatbot. Así que yo le llamé la ProfeBot. Y la ProfeBot tiene un knowledge base, ¿verdad? Una base de conocimiento y esa base de conocimiento es el sílabo del curso, el mismo sílabo que yo le doy a mis estudiantes. Mi sílabo está bastante detallado, integra todos los elementos de nuestro prontuario, pero también yo les integro las evaluaciones, las descripciones de esas evaluaciones, el peso de cada una de esas evaluaciones en la calificación, las estrategias, las reuniones virtuales, cuándo van a ser, las fechas y los temas que se van a trabajar en las reuniones virtuales, las que son presenciales, las fechas y los temas que se trabajan, las que son asincrónicas, las fechas y los temas o actividades que deben realizar. También tiene un calendario de entrega de los mismos trabajos que están definidos arriba. Abajo hay un calendario con las fechas de entrega y de nuevo la valoración para cada uno de ellos. Las guías. Yo les establezco adicional al sílabo las guías para cada uno de los trabajos. Por ejemplo, hay que hacer un informe crítico, pues ellos tienen una guía donde están todas las instrucciones y está la rúbrica de evaluación con los criterios para esa guía, para ese informe, las presentaciones, pues lo mismo, una guía. En este curso en particular hay que pues, desarrollar un plan para un proyecto, así que tienen el bosquejo, ¿verdad? O esa guía también, la guía para el proyecto final. Todos esos documentos son la base de conocimiento de este chatbot. Otra de las cosas que yo hice fue que le creé una personalidad, ¿verdad? En Poe yo puedo crearle una personalidad, así que a este chatbot yo le di una personalidad de que va a ser una profesora, que va a ser un asistente para una profesora de un curso graduado en aplicaciones de inteligencia artificial, que su personalidad es una mezcla de un Jedi Master, pero que también va a ser gracioso, que va a contestar en español, que va a proveer la información exclusivamente de los documentos que se le presentan como base de conocimiento y que puede sugerir preguntas de continuación para las consultas de los estudiantes o para las preguntas de los estudiantes. Y la imagen que tienen a la derecha, perdón, a la izquierda, es entonces ¿verdad? Cómo se ve ese chatbot. Una vez el estudiante marca el iconito de la ProfeBot, pues tiene allí la descripción, le dice, ¿verdad? Cuáles las funciones que están limitadas al curso y entonces tiene el espacio para interactuar. El bot saluda, el estudiante pregunta y así mantienen esa conversación, pero en este caso este chatbot está limitado exclusivamente a estos documentos. Si el estudiante le pide una idea de cómo hacer el ensayo, el informe crítico o cómo desarrollar o que le desarrolle un bosquejo para el proyecto, el chatbot no se le va a proveer esa contestación. Simplemente lo va a dirigir a las instrucciones del proyecto, ¿verdad? Puede decir
ampliar un poco en lo que son las instrucciones que tiene el proyecto, o la guía de preguntas o la guía de pasos que tiene cada uno de esos bosquejos, pero no le va a dar contestación adicional a lo que ya está establecido como su base de conocimiento, que son precisamente esos documentos. Esta, como le mencioné, la creé con Poe. Todo uso gratuito, aunque sí podemos pagar una suscripción con estas herramientas para tener más funciones, pero para lo que yo necesitaba, que era esto bastante básico, pues lo creé con la plataforma de Poe de forma gratuita, bastante sencillo, y ahí lo integro al Moodle con un iconito para mis estudiantes. Así que en el curso de Moodle los estudiantes ven este icono que aparece en la parte superior derecha de la Profebot, y cuando marcan sobre ese icono les aparece entonces la ventanita que tienen en la parte izquierda de la diapositiva. Otra de las herramientas que les había mencionado, QueryPod, aquí se las presento en la interfaz. Esta es la que puedo generar desde presentaciones interactivas como lecciones, que las puedo trabajar de forma en vivo o sincrónica con mis estudiantes, o se las puedo asignar y ellos las hacen por su cuenta. Y de esta manera, pues tengo la plataforma, genera el contenido, me genera las interacciones, incluso me genera reportes de cómo los estudiantes fueron participando, dónde fueron las contestaciones. Este tipo de plataforma no genera las preguntas tipo quiz, sino que las genera tipo encuesta, que da las opciones y el estudiante contesta y continúa con la presentación, y yo utilizo los informes para entonces ver si hay una comprensión correcta de los términos o del tema, o si hay algún tema en específico donde una X cantidad de estudiantes o la mayoría entienden de otra manera, y entonces ahí puedo dirigir un poco más la discusión a ese tipo de temas. ClassPoint, como les mencioné, esta es la que se integra con PowerPoint. Es una herramienta que se descarga y la instalamos en el programa de PowerPoint que ya tenemos instalado en nuestras computadoras, Mac o Windows. Funciona muy bien con cualquiera de los dos sistemas operativos. Siempre y cuando tengamos PowerPoint, ella se va a integrar al PowerPoint. Kialo, que fue la que les mencioné sobre las discusiones, se presenta el argumento principal y los estudiantes tienen los espacios para añadir los puntos a favor o los puntos en contra. Se pueden comentar entre esos mismos argumentos, pueden votar, y arriba el diagrama que aparece en la parte superior, que es como un tree map, ¿no? Un diagrama con derivados. Está el argumento principal en azul, todos los que son a favor están en verde, todos los que son en contra están en rojo, y yo puedo verlo tanto esta representación visual como en representación de pie, y entonces ahí los va distribuyendo y puedo marcar sobre cada uno de ellos y ver exactamente cómo fue esa interacción entre estudiantes en esa discusión en particular. Rational, que fue la otra que les mencioné sobre el análisis de decisiones, de toma de decisiones. El estudiante primero lo hace, el ejercicio en la sala de clase, luego entra a Rational, lo pega su decisión en Rational le hace un análisis y le dice cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra de esa decisión, y el estudiante puede de ahí pues hacer otros tipos de análisis como fortalezas y debilidades, etc. Eduteca Lab, particularmente la parte de las rúbricas, en este caso, esta herramienta es gratuita, completamente gratuita. Eduteca Lab tiene una variedad de herramientas, casi todas desarrolladas con inteligencia artificial. La de rúbrica, nosotros le podemos establecer los niveles, si es primaria o secundaria, educación superior, o lo que le llaman lifelong learning, ¿verdad? Aprendizaje permanente o aprendizaje para adultos. Y aquí nos podemos especificar las áreas de conocimiento, el nombre del programa o el nombre del curso. Luego podemos ir navegando por el tipo de rúbrica, le damos algunos elementos y desarrolla la rúbrica completa. Todas estas herramientas permiten hacer exportar los recursos, ya sea por enlace o ya sea incrustados, y los podemos trabajar
en nuestras páginas de cursos en Moodle, o si estamos utilizando Blackboard, pues también, ¿verdad? Para los compañeros de ciencias médicas que utilizan Blackboard, también lo pueden pegar. Hay algunas, por ejemplo, Kialo, yo la integro directamente a una página del curso en Moodle y el estudiante no tiene que salir de Moodle, sino que hace la actividad y todo porque está incrustado en la plataforma. Lo mismo con QueryPod, lo mismo con las otras herramientas como Formative AI o los chatbots. En el caso de las rúbricas, pues lo que yo hago es que si la diseño en esta herramienta, voy a Moodle y entonces utilizo la herramienta de rúbrica para la tarea en Moodle. Y como en Moodle todavía no tenemos la capacidad de importar, ¿verdad? De yo generar una rúbrica externa y poder traerla y que Moodle la reconozca y la implemente como rúbrica de la tarea. En ese caso, esa es como que la parte un poquito más tediosa porque hay que hacer mucho copy-paste entre el documento de la rúbrica en cualquier otra herramienta y la herramienta en Moodle. Pero la ventaja es que una vez yo la coloco en Moodle para, por ejemplo, los informes críticos, pues ya cada vez que yo ofrezca el curso o cualquier otro curso que tenga un informe de análisis crítico, puedo utilizar esa rúbrica y modificar los elementos que necesite según entienda, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué nos queda? Nada. Quiero dejarlos con esta cita de Stuart Russell que lee cómo sigue la inteligencia artificial optimizada para la eficiencia puede llevarnos a resultados que son óptimos, pero en un sentido estrecho y que son problemáticos en un contexto más amplio. Y con esto, ¿verdad? Pues lo que quiero enfatizar es que esta implementación de inteligencia artificial enfocada exclusivamente en maximizar la eficiencia, en hacer las cosas más rápidos, con menos tiempo, con menos recursos, puede traer efectos negativos, puede traer efectos bien preocupantes en los procesos educativos y en el desarrollo de destreza de nuestros estudiantes. Así que pues no es solamente montarnos en la ola y decir esto está chévere y vamos a solucionarlo todo con inteligencia artificial, sino que lo hagamos desde un sentido crítico y desde un sentido de reflexión y realmente entender por qué y para qué las estamos utilizando. Les dejo entonces el slide con las herramientas de inteligencia artificial. Estoy utilizando una herramienta que se llama Raindrop, que es un colector de bookmarks, ¿verdad? O de página web. Ahí tienen una captura de pantalla de alguna de las inteligencias artificiales que están, que es de las herramientas de inteligencia artificial que están en esa colección. Tienen el enlace, también les copié el QR code para quienes quieran tener el acceso ahora inmediatamente. Pueden tenerlo y con esto abrimos el espacio para preguntas. Eh, sé que hay varios comentarios en el chat que estaba viendo, intenté integrar algunos en la discusión. Pero si hay alguna pregunta, ¿verdad? Que quieran hacer en lo que busco los comentarios, pues pueden hacerla. Si alguien tiene alguna pregunta, puede prender su micrófono para entonces la doctora pues respondérsela. Voy a contestar aquí rapidito. Por ejemplo, la doctora Vilma Rivera Serrano pregunta que hasta dónde el estudiante o receptor del aprendizaje puede identificar que el facilitador o profesor utilizó inteligencia artificial en la misma capacidad que el docente puede identificar que el estudiante utiliza inteligencia artificial. Es bien difícil, ¿verdad? Así a simple vista poder identificarlo, por eso la recomendación es que siempre se indique. Por ejemplo, cuando yo le presento contenidos a mis estudiantes generados con inteligencia artificial, al final les coloco este contenido o parte de este contenido fue generado con la herramienta X o y les doy el enlace de esa consulta. Muchas de estas herramientas nos permiten compartir las consultas, así que yo les doy el enlace donde el estudiante puede ver tanto el prompt que yo utilicé como todo lo que me generó la tecnología y que entonces puede ver que yo usé que normalmente no uso todo, casi ni un 50% de lo que genera es el tipo, las tecnologías lo utilizo tal cual, sino que es como guía y de ahí voy generando. Rubén Ocasio pregunta si un usuario puede crear un chatbot. Sí, herramientas como Poe, que son gratuitas, o incluso los GPTs que se pueden generar ahora. Cualquier usuario puede crear un chatbot con diferentes elementos, ¿verdad? Personalidades y para diferentes propósitos.
Déjenme ver cuál más. Yo creo que las otras que han hecho sobre cómo podemos identificar, ¿verdad? Que el estudiante los utilice, pues ya un poco las contesté y las fui desarrollando en la presentación, pero es bien complejo poder identificarlas a simple vista, a menos que literalmente el estudiante haya copiado el texto completo, incluyendo muchas de ellas te dicen, claro que sí, te voy a ayudar a hacer tal X cosa y después les presenta el texto. Sí he tenido casos de estudiantes que lo copian completo y ahí sí que es obvio, ¿no? Me doy cuenta que usó inteligencia artificial. Ah, muchas veces lo que he visto en la práctica es que los estudiantes lo utilizan para salir del paso de tareas que son muy repetitivas. Por ejemplo, un curso que tiene foros todas las semanas, los estudiantes pueden participar en el foro quizás una o dos veces de forma auténtica, pero las demás ocasiones lo más probable es que utilicen inteligencia artificial para salir, ¿verdad? De ese ejercicio. Lo he visto en la práctica, estudiantes subgraduados, ¿verdad? Debo hacer la aclaración. Pero para eso yo empecé a eliminar los foros y empecé a trabajar con otras herramientas como por ejemplo Kialo y Rational. Déjenme ver por aquí. Grammarly funciona en español, funciona en inglés y funciona en español. El otro que mencioné, además de Grammarly, se llama Quillbot. Se los escribo aquí en el chat, pero pues, también está ahí en el Raindrop, que lo van a tener disponible. Déjenme ver dónde estoy por aquí. Lo de la música sí fue lo que pasó con una canción de Bad Bunny, ha pasado con muchísimas. Kialo se puede utilizar en Moodle, como ya les mencioné, muchas de estas con enlaces o con el código incrustado lo pueden utilizar en Moodle. La programación del chatbot me tardó como 5 a 10 minutos, pero porque ya yo tenía la destreza de manejar Poe para crear los chatbots, ¿no? Pero si es la primera vez que lo van a hacer, pues en lo que encuentran la herramienta, en lo que buscan los documentos, en lo que deciden qué tipo de personalidad le van a dar, etcétera, pueden estar quizás unos 20, 30 minutos. Pero no es difícil, es simplemente que son muchos detallitos que hay que completar, ¿verdad? Es como un llena blanco y hay que ir completando esos detallitos, ¿no? Em, Déjenme ver si me queda alguna otra. ¿Cuál ha sido muy buena esa pregunta del Mapadilla que hace en el chat? ¿Cuál ha sido la reacción de los estudiantes sobre la integración de los chatbots? La integración del chatbot de la ProfeBot le gustó, particularmente lo utiliza en dos cursos, uno a nivel graduado y uno a nivel subgraduado. En el nivel graduado el uso fue bastante reducido, no tenía tanto uso el chatbot. Sí hubo estudiantes que lo usaron una o dos veces más allá para probar, ¿verdad? La novedad y saber qué se podía hacer. En el curso subgraduado los estudiantes sí lo utilizaron y fue para hacer muchas consultas de las tareas. Como les mencioné, aunque yo les doy las guías y ellos las tienen en Moodle, muchos lo que hacen es que van directamente al chatbot en vez de abrir la guía que probablemente tiene 3, 4 páginas, van al chatbot y preguntan, ¿qué tengo que hacer en el ensayo? ¿De cuántas páginas es el ensayo? ¿Cuánto espacio tengo que dejar o cuál es el formato? A veces le hacen consultas para que les recomiende literatura. Eso sí, yo se lo permito, que el chatbot recomiende literatura para los temas, para los ensayos o los trabajos críticos, pero no que les genere contenido sobre, ¿verdad? Así que eso lo pueden hacer. De otras herramientas, pues he tenido quizás opiniones diversas. Si hay estudiantes que la integración de muchas de ellas no les agrada porque son tantas que se pueden integrar a la vez que pues como que se confunden y prefieren usar una sola cosa durante todo el semestre, pero eso también pues es parte de la experiencia y de llevarlos y guiarlos durante el proceso. Creo que contesté. Rubén tiene ¿pueden describir imágenes para los ciegos? Sí, hay herramientas, Rubén, que trabajan con diferentes elementos, tanto de escribir imágenes como trabajar con texto, como convertir audio a texto o texto a audio. Pero sí, hay dos, en la biblioteca de las aplicaciones, creo que añadí una de ellas, pero hay dos que se están desarrollando, ¿verdad? Que están teniendo mayor auge en el desarrollo para la descripción de imágenes.
donde le subimos una imagen, hace una lectura visual de esa imagen y nos va dejando saber, la imagen contiene, qué sé yo, un salón, estudiantes o personas, pupitres, mesas, etcétera. No es muy certera en la descripción, pero sí ayuda, ¿verdad? Para dejarlo.